El día en la Ciudad de México nacía bajo dos soles distintos, dos realidades que se ignoraban mutuamente. En el poniente, el campo militar NO1 despertaba con una precisión marcial. Era un universo de concreto y acero, donde los edificios imponentes proyectaban sombras largas y frías sobre explanadas perfectamente barridas. El aire olía a diésel y a disciplina, cada movimiento sincronizado, cada vehículo blindado, un testamento del poder estructurado del Estado. Aquí, la autoridad era una fuerza de la naturaleza, incuestionable y omnipresente, un orden diseñado para someter al caos. Era el mundo de la estrategia, del control absoluto, un lugar donde las emociones se consideraban una falla táctica y la vulnerabilidad era el enemigo a vencer. Un México de jerarquías y órdenes que se cumplían sin dudar. A kilómetros de distancia, en los límites orientales de Iztapalapa, el sol pegaba con una furia diferente sobre un mercado popular. Este no era un lugar de líneas rectas, sino un laberinto, caótico de puestos de lona descolorida y estructuras metálicas improvisadas. El aire era una mezcla espesa y vibrante de fritanga, fruta madura y el ritmo estridente de una cumbia que escapaba de bocinas reventadas. La vida aquí era un torbellino de regateos, gritos y risas, una multitud bulliciosa que se abría paso en un ejercicio constante de supervivencia. Pero bajo esa superficie de vitalidad flotaba una tensión palpable. Era una zona franca controlada por la ley del más fuerte, donde pequeños grupos criminales extorsionaban a los comerciantes con una impunidad que desafiaba la existencia misma del orden militar. Dentro de la fortaleza del campo militar, la general Jimena Ríos era la encarnación de ese poder. Con solo 38 años, era la general más joven en la historia reciente del ejército mexicano, una leyenda viviente cuya mente estratégica era tan afilada como su reputación. Su postura era de una rigidez casi inhumana, el cabello oscuro siempre aprisionado en un moño perfecto, que no permitía ni un solo pelo fuera de lugar. Su mirada, penetrante y analítica, escaneaba el mundo como si fuera un mapa de batalla, sin dejar jamás espacio para la emoción. El impecable uniforme verde olivo no era ropa, era una armadura que la separaba del resto de los mortales, un símbolo de la autoridad absoluta que ejercía sobre miles de soldados. Sin embargo, detrás de esa fachada de control inquebrantable, Jimena vivía en una devastadora soledad. Su ascenso meteórico había sido una serie de sacrificios personales, una vida entera entregada al deber. Años atrás, una operación de inteligencia en la Sierra de Guerrero había salido catastróficamente mal, resultando en la muerte de civiles inocentes atrapados en el fuego cruzado. Aquel fracaso se convirtió en su fantasma personal, la prueba irrefutable de que la emoción, la duda, la más mínima vacilación, era una debilidad que costaba vidas. Desde entonces, se había prometido a sí misma ser infalible, reprimir cualquier atisbo de vulnerabilidad y convertirse en la estratega perfecta, aunque eso significara vaciar su alma por completo. En el laberinto de Iztapalapa, Mateo, un niño de 10 años, navegaba el caos con la destreza de un veterano. Sus ojos, enormes y de un café profundo y expresivo, eran dos faros de luz en un rostro a menudo manchado por el polvo y el sudor del día. Huérfano de padres, vivía con su abuela en un diminuto cuarto de una vecindad cercana, un espacio donde el amor y la precariedad compartían la misma cama. Para sobrevivir, vendía mazapanes y alegrías que llevaba en una caja de madera, esquivando con igual agilidad a los policías que pedían mordida y a los matones locales que le exigían una cuota. A pesar de su cruda realidad, Mateo poseía una pureza y una empatía que parecían milagrosas en aquel entorno. Su motor era la esperanza inquebrantable de juntar suficiente dinero para llevar a su abuela a un buen doctor que pudiera curarle la tos que la consumía por las noches. Esa mañana, el mundo de la general y el del niño estaban a punto de colisionar. Jimena, vestida con unos jeans gastados y una simple camiseta gris para no ser reconocida, caminaba por el mercado. Estaba en una misión de reconocimiento personal, una investigación encubierta sobre las redes de extorsión que su unidad planeaba desmantelar. Fue entonces cuando lo vio.
3 hombres corpulentos, con la típica apariencia de matones de barrio, acorralando a una anciana vendedora de hierbas, exigiéndole dinero con amenazas veladas. El instinto de justicia de Jimena, el núcleo de su ser, se activó. Sin pensar en su vulnerabilidad, se acercó y con un tono de voz bajo pero cargado de una autoridad innata, les dijo que dejaran en paz a la mujer. Los delincuentes, acostumbrados al miedo y la sumisión, se giraron sorprendidos. No vieron a una general, vieron a una mujer sola, una respondona que se atrevía a desafiarlos en su territorio. La audacia los enfureció. «¿Y tú quién te crees, vieja?», espetó el líder empujándola. La tomaron de los brazos y la arrastraron hacia un callejón estrecho y maloliente, lejos de las miradas de la multitud. La respuesta a su desafío fue una paliza brutal y eficiente. Puñetazos y patadas llovieron sobre ella. Por primera vez en su vida adulta, Jimena sintió el dolor crudo, la impotencia absoluta de una víctima. No había escoltas, no había rango, no había estrategia que pudiera salvarla. Cuando los matones se fueron, dejándola tirada sobre la basura y llevándose su bolso con sus identificaciones falsas y el poco dinero que cargaba, Jimena se quedó inmóvil. El dolor físico era agudo, pero palidecía en comparación con la humillación. Su cuerpo, entrenado para soportar las más duras pruebas, se sentía frágil y roto. Su mente, capaz de dirigir ejércitos, estaba en blanco. El sabor metálico de la sangre en su boca era el sabor de su fracaso más íntimo. En ese callejón sucio, despojada de su poder y su identidad, la general Jimena Ríos dejó de existir. Solo quedaba una mujer herida, una víctima anónima más de la misma violencia que había jurado erradicar desde su pedestal de poder. Mientras el mundo de afuera seguía su curso indiferente, dentro del callejón, el tiempo se había detenido. Fue entonces cuando una pequeña sombra se proyectó sobre ella. Jimena alzó la vista, esperando ver a uno de los matones regresar para terminar el trabajo. Pero lo que encontró fueron los ojos de Mateo. El niño estaba allí, inmóvil, sosteniendo su caja de dulces. No había miedo en su mirada, solo una profunda e insondable tristeza, una empatía que parecía demasiado grande para un cuerpo tan pequeño. En lugar de huir gritando, como cualquier otro niño habría hecho, Mateo se arrodilló lentamente a su lado. De su bolsillo sacó un pañuelo de tela, notablemente limpio, y se lo ofreció. Luego, sin decir una palabra, destapó una pequeña botella de agua y la acercó a sus labios. Aquel gesto de pura y desinteresada humanidad fue la onda de choque que, finalmente, resquebrajó la armadura de Jimena. Acostumbrada a inspirar miedo y obediencia, a que los hombres se cuadraran ante su presencia, estaba completamente desarmada por la simple bondad de un niño que no tenía nada. Mateo no hizo preguntas, no pidió nada a cambio. Con una fuerza sorprendente para su tamaño, la ayudó a ponerse de pie, soportando parte de su peso. La guió fuera del callejón, a través del bullicio del mercado, donde la gente se apartaba de la extraña pareja. El niño sucio y la mujer ensangrentada. La condujo por callejones que ella nunca habría encontrado en un mapa, hasta una vieja vecindad y finalmente a una puerta de madera desvencijada. El interior era un solo cuarto, apenas amueblado, pero impecablemente limpio. Olía a hierbas secas y a café de olla. Una mujer mayor, frágil y de piel surcada por 1000 arrugas, se levantó de una silla mecedora al verlos. Era la abuela de Mateo, doña Elvira. Sus ojos, aunque cansados, eran tan expresivos como los de su nieto. Al ver el estado de Jimena, no hubo pánico, solo una resolución tranquila. Sentó a Jimena en la única silla buena, y mientras Mateo le traía una palangana con agua, ella comenzó a prepararle un remedio. Con manos expertas, machacó hojas de árnica en un molcajete, creando una pasta que luego aplicó sobre los hematomas de Jimena con la delicadeza de una madre. Era un cuidado íntimo y anónimo, algo que el dinero no podía comprar. Jimena observaba la escena en un silencio aturdido. Este niño, que vendía dulces para sobrevivir, había compartido con ella su pañuelo, su agua y la seguridad de su hogar. Esta anciana, cuya propia salud era precaria, la estaba curando con la misma ternura
que seguramente reservaba para su nieto. En ese pequeño cuarto, en medio de la pobreza más absoluta, existía una riqueza emocional que ella nunca había conocido en sus lujosos y solitarios apartamentos militares. Sintió como una compuerta, cerrada y oxidada por años de trauma y disciplina, comenzaba a ceder en su interior. Una calidez extraña, casi dolorosa por lo desconocida, se extendió por su pecho. Por primera vez en una década, no se sentía como una general, sino simplemente como un ser humano. Su mente de estratega le gritaba órdenes contradictorias. La primera regla en una situación comprometida era retirarse, contactar a su unidad y planificar un contraataque sistémico. Podía tener un batallón en ese mercado en menos de una hora, arrasar con cada puesto hasta encontrar a los responsables. Podía desatar todo el peso del Estado sobre ellos. Pero entonces miró a Mateo, que la observaba con una preocupación pura, sin rastro de miedo, y tomó una decisión que iba en contra de cada fibra de su entrenamiento, de cada protocolo de seguridad. Decidió quedarse, no para planificar una venganza, sino para proteger ese pequeño universo de bondad. Necesitaba entender por qué, en el peor momento de su vida, la verdadera fuerza no había llegado en un vehículo blindado, sino en la forma de un niño de 10 años. Fue en ese instante que comprendí que las historias más grandes no siempre se escriben con tinta oficial. En la quietud de ese cuarto humilde, mientras una anciana curaba mis heridas y un niño me ofrecía su confianza, descubrí que el valor de una vida no se mide en un reporte de misión. Si crees en el poder de un simple gesto para cambiar un destino, suscríbete, porque tu apoyo nos permite seguir compartiendo relatos que nos recuerdan nuestra humanidad y nos dan la fuerza para seguir adelante, incluso cuando todo parece perdido. Cada suscripción es una voz más que se une a la nuestra, contando las historias que de verdad importan. Los días siguientes fueron una especie de fiebre, un sueño extraño. Jimena, que se presentó simplemente como Jime, se recuperó lentamente bajo el cuidado de doña Elvira y la alegre compañía de Mateo. Dormía en un petate en el suelo y compartía sus modestas comidas, frijoles, tortillas y un guiso de verduras que parecía saber a gloria. Observaba su rutina diaria, un ballet de resiliencia contra la adversidad. Veía a Mateo levantarse antes del amanecer para ayudar a su abuela, luego salir con su caja de dulces, regresando al atardecer con unas pocas monedas que contaba con una seriedad de adulto. La dignidad con la que enfrentaban cada día era una lección más profunda que cualquier manual de estrategia militar. La conexión con Mateo se profundizó de maneras inesperadas. Una tarde, él la encontró mirando el mapa improvisado que ella había dibujado en un trozo de papel de estraza, un hábito de estratega que no podía abandonar. En lugar de interrogarla, Mateo simplemente se sentó a su lado y comenzó a explicarle su propio mapa, las rutas seguras del mercado, los vendedores amigables, los escondites para evitar a los matones. Jimena, a su vez, usó su mente analítica para ayudarlo a organizar sus ventas, calculando las mejores horas y lugares. ¿Y tú no tienes familia?, le preguntó él un día con inocencia. La pregunta, tan simple, la golpeó con la fuerza de un proyectil. Se dio cuenta de que no tenía una respuesta real. Su presencia, sin embargo, no pasó desapercibida. Los 3 matones que la habían golpeado la vieron en el mercado, ayudando a Mateo a vender sus dulces. La sorpresa inicial dio paso a la desconfianza y luego a la ira. ¿Quién era esa mujer que se negaba a desaparecer? Al verla ahora como la protectora del niño, encontraron un nuevo punto de presión. La intimidación comenzó de forma sutil. Pasaban junto a su puesto improvisado, mirándola fijamente. Uno de ellos pateó accidentalmente la caja de Mateo sin tirarla, pero el mensaje fue claro. La amenaza ya no era solo para ella, se había transferido a lo único que ahora le importaba. El miedo, esa emoción que había reprimido por años, regresó con una fuerza paralizante. No era miedo por su propia vida, sino por la de ellos. El fantasma de la operación fallida en Guerrero la asaltó en las noches. El rostro de los civiles muertos se mezclaba con el de Mateo y su abuela. Su presencia aquí era una protección o una sentencia de muerte. Cada instinto militar le ordenaba sacarlos de allí,
ponerlos bajo un programa de protección de testigos, aplicar un protocolo. Pero su corazón, recién despertado, le decía que eso los arrancaría de su mundo, de su comunidad, y que el miedo no se combate huyendo, sino enfrentándolo. La lucha interna era una batalla campal en su mente. La situación llegó a un punto crítico cuando su segundo al mando, el coronel Morales, finalmente la localizó. Un hombre de unos 50 años, leal hasta la médula pero tan rígido como el reglamento militar, apareció en la entrada de la vecindad, su rostro una máscara de alivio, incredulidad y profunda desaprobación. Lo había encontrado una de sus informantes en la zona. Ver a su general, la estratega más brillante del país, con ropa de civil manchada, viviendo en esa posilga y cuidando de un niño callejero, fue un shock que casi cortocircuitó su cerebro entrenado en la disciplina. Mi general dijo con la voz tensa: «Hemos estado buscándola como locos, creímos que la habían secuestrado». La conversación tuvo lugar a unos metros de la casa de Mateo, en un susurro urgente y cargado de tensión. «Debe salir de aquí inmediatamente, mi general. Esto es una imprudencia inaceptable. Su seguridad es un asunto de Estado», argumentó Morales, su mirada recorriendo el entorno con desdén. Él era la voz de su antigua vida, el eco de la lógica y el protocolo que ella misma había defendido con fiereza. Para él, Mateo y su abuela eran simplemente civiles, daños colaterales, variables sin importancia en la ecuación de la seguridad nacional. No podía comprender por qué ella arriesgaría todo por ellos. «Tenemos un equipo listo para extraerla ahora mismo. Podemos manejar la situación de los extorsionadores tácticamente». Pero Jimena, por primera vez, no respondió con una orden, sino con una convicción que nacía de un lugar completamente nuevo. «No me voy a ir, coronel», dijo con una calma que lo descolocó. «Esos civiles, como usted los llama, me mostraron más honor y humanidad que un batallón entero cuando estaba tirada en un callejón. Ahora son mi responsabilidad. No los voy a abandonar a su suerte». Morales la miró como si hubiera perdido la razón. «Mi general, con todo respeto, su implicación personal compromete la misión. Está pensando con el corazón, no con la cabeza». Y era verdad. Por primera vez en su vida, Jimena estaba eligiendo el corazón. El enfrentamiento con el coronel fue una revelación. Me di cuenta de que mi uniforme, mi rango, mi poder, me habían construido una torre de marfil que me alejaba de la misma gente que había jurado proteger. Creía defender a México, pero no conocía el rostro de su pueblo. Si alguna vez te has sentido desconectado de tu propósito, si has sentido que el sistema te aleja de lo que realmente importa, acompáñanos en esta historia. Suscríbete y ayúdanos a construir más puentes entre los que toman las decisiones y los que viven con las consecuencias. Tu apoyo nos recuerda que detrás de cada estadística hay un rostro. Ignorando la advertencia del coronel, que se retiró prometiendo vigilarla a distancia, Jimena regresó a la rutina del mercado. Pero los matones, sintiendo que su poder era desafiado por esa mujer misteriosa que se negaba a ser intimidada, decidieron escalar la agresión. Una tarde, mientras Mateo atendía a un cliente, el líder del grupo se acercó y, con una sonrisa cruel, volteó de una patada la caja de madera. Los mazapanes y las alegrías, todo el trabajo del día, rodaron por el suelo sucio. Fue un acto de humillación pura, un ataque directo al espíritu del niño, que se quedó mirando su mercancía arruinada con los ojos llenos de lágrimas. Una furia helada y precisa recorrió a Jimena. Cada músculo de su cuerpo se tensó, listo para ejecutar una docena de movimientos letales que neutralizarían a esos hombres en segundos. Sintió el impulso asesino, la necesidad de borrar esa amenaza de la faz de la tierra, pero entonces vio la cara de Mateo, no solo triste, sino aterrorizada. Entendió que una explosión de violencia, por más justificada que fuera, solo le enseñaría al niño que los problemas se resuelven con más violencia. Conteniendo su rabia con un esfuerzo sobrehumano, se arrodilló y, sin decir una palabra, comenzó a recoger cada dulce del suelo, uno por uno. Mateo, viéndola, la imitó en silencio. Fue un acto de resistencia pacífica, una declaración de que no destruirían su dignidad. Esa noche, el estrés cobró su factura.
La tos de doña Elvira empeoró, convirtiéndose en un estertor que preocupó a Jimena. Mientras le preparaba un té, la anciana la tomó de la mano. Sus ojos, nublados por la enfermedad, seguían siendo increíblemente lúcidos. «Mija», le dijo con voz débil, «yo sé que no eres de por aquí. Sé que traes una tormenta contigo, pero el miedo es como una mala hierba. Si solo le cortas las hojas, vuelve a crecer. Tienes que arrancarla de raíz con todo y la tierra mala que la alimenta». La sencillez de su sabiduría le dio a Jimena la pieza que le faltaba. No se trataba de eliminar a 3 matones, sino de erradicar el sistema de miedo que permitía su existencia. Con las palabras de la anciana resonando en su mente, Jimena pasó la noche en vela. El coronel Morales le había dejado un teléfono encriptado para emergencias. Lo miró durante horas. Podía ordenar una redada masiva, una limpieza militar de la zona, pero eso sería usar un mazo para matar una mosca, aterrorizando a inocentes y repitiendo los errores de su pasado. No, la solución debía ser diferente. Debía ser precisa, inteligente y, sobre todo, humana. Miró por la pequeña ventana hacia las luces del mercado. Ya no era la general Ríos planeando una operación, ni Shime escondiéndose de su pasado. Era una guardiana, una protectora con un propósito claro. La raíz del miedo debía ser arrancada y ella misma sería quien empuñara la pala. La noche cayó sobre Iztapalapa, pero la paz no llegó con ella. Los matones, humillados por la resistencia silenciosa de Jimena y envalentonados por el alcohol, decidieron que las advertencias habían terminado. Si esa mujer quería guerra, la tendría. Poco después de la medianoche, la frágil puerta del cuarto de Mateo y su abuela saltó en pedazos, arrancada de sus bisagras de una sola patada. 3 figuras oscuras irrumpieron en el pequeño espacio, sus rostros contorsionados por la rabia y el poder barato que les daba el control de aquel pequeño feudo. El grito ahogado de doña Elvira y el jadeo de terror de Mateo cortaron el silencio de la noche, un sonido que para Jimena fue como una sirena de alerta roja en su alma. El tiempo pareció ralentizarse, cada segundo dilatándose en una eternidad de pánico. El líder del grupo, un hombre corpulento con una cicatriz en la ceja, se movió con una velocidad sorprendente. Ignoró a Jimena y fue directo hacia el eslabón más débil. Agarró a doña Elvira de su camisón y la puso frente a él como un escudo humano, colocando el filo de una navaja contra su arrugado cuello. «Ahora sí, pinche vieja, para que aprendas a no meterte donde no te llaman», le espetó a Jimena. Los otros 2 se abalanzaron sobre Mateo, sujetándolo. En ese instante, el peor miedo de Jimena se hizo realidad. Su presencia, su desafío, había puesto a las personas que amaba directamente en la línea de fuego. Era guerrero, otra vez, pero esta vez algo fue diferente. La ola de pánico, que amenazó con ahogarla, se encontró con un dique de furia protectora, una rabia tan pura y helada que quemó el miedo hasta reducirlo a cenizas. El fantasma de su fracaso pasado no la paralizó, sino que la liberó. Ya no era la general Ríos, obligada a sopesar vidas en una balanza táctica. Era Shime, la guardiana de esa familia. Su cuerpo, que había estado tenso por la contención, se relajó en una postura de depredador listo para atacar. Sus ojos, antes analíticos, ahora ardían con una luz letal. La estratega se hizo a un lado, y la leona, la verdadera guerrera que había vivido enjaulada en su interior, finalmente tomó el control absoluto. Su primer movimiento fue un poema de violencia y precisión. A su lado, sobre una pequeña mesa, había una olla de barro que doña Elvira usaba para los frijoles. En una fracción de segundo, su mano la tomó y la lanzó con una fuerza devastadora. La olla no iba dirigida al líder, sino al hombre que sujetaba a Mateo por el brazo derecho. El impacto fue brutal. La cerámica explotó contra su cabeza y el hombre se desplomó inconsciente antes de que el sonido del golpe terminara de resonar. Simultáneamente, Jimena se lanzó hacia adelante, no hacia el líder, sino hacia el segundo matón que aún sujetaba al niño. Su ataque fue una sinfonía de combate cuerpo a cuerpo de élite. La pelea en el espacio reducido fue corta, brutal y unilateral. El matón restante intentó lanzarle un puñetazo, pero para Jimena era como ver a un niño intentando golpear a un
Adulto. Desvió el golpe con la palma de la mano, se deslizó por debajo de su brazo extendido y con una eficiencia aterradora le aplicó una llave que le dislocó el hombro con un chasquido seco y nauseabundo. El hombre aulló de dolor y cayó de rodillas. Jimena no se detuvo. Un golpe preciso con el canto de la mano en un nervio del cuello lo dejó paralizado, jadeando en el suelo. Todo había durado menos de 5 segundos. Ahora solo quedaba el líder, quien la miraba con una mezcla de shock y terror, todavía sosteniendo a la abuela. Soltando a la anciana para tener las manos libres, el líder se abalanzó sobre Jimena con la navaja por delante, pero estaba atacando a un fantasma. Jimena se movió con una fluidez que desafiaba la lógica, esquivando el torpe navajazo. Agarró su muñeca en el aire, la torció en un ángulo antinatural y usó el propio impulso del hombre en su contra. Con un giro de cadera, lo proyectó contra la pared. El golpe le sacó el aire y la navaja cayó al suelo con un tintineo metálico. Antes de que pudiera recuperarse, Jimena lo tenía inmovilizado, su antebrazo presionado contra su tráquea, cortándole la respiración. «¿Tú? ¿Quién diablos eres?», logró jadear el hombre, viendo en sus ojos la muerte que le había perdonado. Justo en ese momento de tensión máxima, el exterior de la vecindad explotó en un caos de luces estroboscópicas y gritos de «¡Ejército! ¡Todos al suelo!». Las puertas y ventanas de los alrededores se iluminaron con las luces de los rifles. Tácticos. Un equipo de fuerzas especiales, liderado por un tenso coronel Morales, había rodeado el perímetro y ahora se preparaba para asaltar el cuarto. Habían estado vigilando, tal como el coronel había prometido, y el grito de doña Elvira había sido la señal para intervenir. Irrumpieron esperando encontrar a su general en apuros, secuestrada o herida. En cambio, encontraron una escena de carnicería controlada. La imagen que recibió al coronel Morales quedará grabada en su memoria para siempre. Vio a los 2 matones neutralizados en el suelo, gimiendo de dolor. Vio al líder inmovilizado contra la pared, su rostro morado por la falta de aire. Y en el centro de todo, vio a su general. No llevaba su uniforme, sino unos jeans sucios y una camiseta rota. Su rostro tenía un corte fresco, pero sus ojos brillaban con un poder que nunca le había visto en el campo de batalla. Estaba sin aliento, pero en completo y absoluto control. El coronel bajó su arma, confundido, y recurrió a lo único que conocía, el protocolo. «Mi general», dijo, su voz apenas un susurro. «¿Cuáles son sus órdenes?». Jimena no le respondió de inmediato. Su mirada se desvió del hombre que tenía sometido y buscó a Mateo. El niño estaba de pie junto a su abuela, protegiéndola. Sus ojos, enormes y brillantes, no reflejaban miedo. No veía a un monstruo, no veía a una asesina. Veía a su protectora, a su heroína. En su mirada había una admiración y una gratitud tan puras que terminaron de sanar la última herida del alma de Jimena. Se giró lentamente hacia su segundo al mando, su voz firme y clara resonando en el pequeño cuarto. «Coronel, la misión ha cambiado», declaró, y cada soldado en el lugar escuchó la convicción en sus palabras. «Nuestra primera orden es asegurar el bienestar de esta familia. El resto puede esperar». La orden de Jimena flotó en el aire, cargada de un peso que silenció el caos. Los soldados de élite, entrenados para el combate y la obediencia ciega, bajaron sus armas. La confusión en sus rostros fue reemplazada por una comprensión silenciosa, un respeto que iba más allá del rango. Vieron a su general, no como una figura de autoridad distante, sino como una protectora. Siguiendo su mandato, la operación cambió de un asalto táctico a una misión de auxilio. Un médico militar se arrodilló para atender a doña Elvira, cuya tos se había calmado por el shock, mientras otro revisaba a Mateo, asegurándose de que no estuviera herido. Los delincuentes fueron esposados y sacados con una eficiencia silenciosa, sin la brutalidad que usualmente acompañaba esos arrestos. Jimena se acercó a Mateo, se quitó la chamarra que le había prestado el coronel y la envolvió alrededor de los hombros del niño. Fue un gesto maternal, un ancla en medio de la tormenta, que selló su nuevo rol en la vida de aquel niño. Fiel a la sabiduría de doña Elvira, Jimena sabía que arrestar a esos 3 hombres
era solo cortar las hojas de la mala hierba. La raíz del miedo seguía intacta. En los días siguientes, desató su verdadero poder, su mente estratégica, ahora guiada por un propósito humano, utilizando la red de inteligencia del ejército no para planificar ataques, sino para entender la sociología del crimen. Mapeó la totalidad de la red de extorsión que asfixiaba al mercado. Luego, en lugar de una redada violenta, diseñó y lanzó la Operación Dignidad. Era un programa revolucionario que combinaba la presencia disuasoria de patrullas militares con la creación de cooperativas de 1900 comerciantes, microcréditos para pequeños empresarios y un centro de denuncia anónima gestionado por personal civil. No estaba declarando la guerra al barrio, le estaba devolviendo las herramientas para defenderse. Mientras la Operación Dignidad transformaba la comunidad, Jimena se ocupaba de la transformación de su propia vida. Llevó a doña Elvira al mejor hospital militar del país, donde un equipo de especialistas finalmente le dio un diagnóstico y un tratamiento adecuados para su enfermedad pulmonar crónica. Pero sabía que la seguridad de Mateo no podía depender solo de su presencia informal. En los meses siguientes, inició el complejo proceso legal para convertirse en su tutora. La imagen de la general Jimena Ríos, con su impecable uniforme, sentada humildemente en una corte familiar, hablando no de estrategia, sino de su deseo de darle un hogar y un futuro a un niño, se convirtió en una leyenda silenciosa en los pasillos del Poder Judicial. No le estaba ofreciendo solo seguridad económica, le estaba ofreciendo una madre. La noticia de sus acciones se extendió por las filas del ejército. Hubo escepticismo entre la vieja guardia, generales que veían su enfoque como una debilidad, una distracción sentimental. Pero para los oficiales más jóvenes y las tropas, que a menudo provenían de barrios como el de Mateo, Jimena se convirtió en un ícono. Era una líder que entendía que la verdadera soberanía de una nación no se medía en su capacidad de fuego, sino en la seguridad y la dignidad de su gente más vulnerable. Su liderazgo se volvió más fuerte, su autoridad más genuina, porque ya no se basaba en el miedo al rango, sino en la inspiración de su ejemplo. Enseñó a su ejército que a veces la victoria más grande es proteger una sola vida. Esta historia, que comenzó con la humillación de una mujer poderosa, termina con el redescubrimiento de su verdadera fuerza. Tuve que ser despojada de mi uniforme, de mi rango y de mi orgullo para encontrarme a mí misma en la mirada de un niño. Si este mensaje sobre la verdadera naturaleza del poder y la compasión resuena contigo, tu suscripción es más que un simple clic. Es un voto de fe en que las historias de redención y conexión humana pueden inspirar un cambio real en el mundo. Gracias por habernos acompañado hasta el final y por ayudarnos a seguir compartiendo los relatos que demuestran que la empatía es el arma más poderosa de todas. 7 años después, el sol brilla sobre un renovado y vibrante mercado en Iztapalapa. Donde antes había un callejón oscuro, ahora se alza la fachada de un moderno centro juvenil. Un letrero de metal pulido reza: Centro Comunitario y Educativo Doña Elvira. En la ceremonia de inauguración, la general Jimena Ríos, cuyo rostro ahora muestra unas suaves líneas de sonrisa alrededor de sus ojos, se prepara para cortar el listón. A su lado, un joven alto y seguro de sí mismo de 17 años le entrega las tijeras. Es Mateo, ahora un estudiante de excelencia, a punto de ingresar a la Facultad de Ingeniería. Su mirada hacia Jimena es una mezcla de amor filial, respeto y orgullo compartido. Al cortar la cinta, no solo inauguran un edificio, celebran la familia que construyeron y la comunidad que, a través de su improbable vínculo, aprendió a arrancar de raíz el miedo y a sembrar esperanza.